Ya, a ver. Entonces, en neurología, fisiología neurológica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los seres humanos somos superiores, hablando de la raza animal en general, a cualquier otro ser vivo, porque nosotros tenemos propiedades que se llaman intelecto o propiedades superiores o funciones mentales superiores. Es decir, nosotros podemos pensar, razonar, tener un juicio, discernir, sumar, prestar, hacer cálculo, hacer abstracciones, definir, captar sensaciones a pesar de perder un sentido. ¿Me entienden? Es decir, nosotros somos una máquina de captar receptores, de captar. Los seres humanos o los hombres estamos envueltos de frente a un mundo que nos invade con un montón de estímulos. Nosotros nos llega a la N estímulos. Y el cuerpo humano, y en general los animales, el reino animal, se ha evolucionado en captar mayormente los estímulos. De hecho, nosotros estamos evolucionando ahora inclusive. Nuestra evolución, ¿cuál es nuestra evolución? Estamos evolucionando hacia captar ondas cada vez de sonido más diminutas. Nuestro oído se está haciendo más especializado para captar menos. Como estamos caminando menos, estamos perdiendo el quinto dedo del pie. Esa es nuestra evolución. Nuestros hijos en unas 5 o 6 generaciones más ya saldrán sin quinto dedo del pie, porque ya no caminamos, ya no necesitamos tanto los pies. Y así vamos evolucionando. Entonces, ¿cuál es la característica del ser humano como tal? Que nosotros hemos desarrollado, o nuestro sistema nervioso central ha desarrollado un sinnúmero de células especializadas que se llaman neuronas, que es la unidad anatómica funcional del sistema nervioso central. ¿Ya? Y yo estoy alrededor de un montón de estímulos luminosos, sonoros, táctiles, olfatorios, de los órganos de los sentidos, de los otros estímulos. Es decir, yo veo algo y ese ver algo me genera un recuerdo, una memoria, una sensación. Sé que si meto la mano en la candela me quemo, pero cuando soy niño y por primera vez veo la candela y meto la mano, me quemo y de ahí no vuelvo a meter el agua nunca más. Pero para haberse dado cuenta que el fuego quema, tuvo que haber vivido la experiencia de quemarse. Por eso es que en nuestras etapas en donde nuestras neuronas son chiquititas, están tratando de captar estímulos, los niños generan o buscan la mayor cantidad de estímulos. De ahí nace las famosas escuelas de estimulación temprana, que no es nada más que dejarle al hombre nada en el suelo y que haga lo que le dé la gana, y le ponen al lado algo que es frío, algo que es caliente, algo que es rojo. Para eso le hacen en la casa y se ahorran minutos. ¿Sí o no? Entonces, la estimulación temprana o cualquier tipo de estimulación, si ustedes quieren generar una mejor visión, estimulen su visión. Ya vamos a ver cómo. Pueden desarrollar y aumentar su visión a lo bestia. Su audición, quieren mejorar su velocidad, tienen que hacer ciertas cosas para mejorar esa respuesta. Esas respuestas son neurológicas. Entonces, ¿a qué quiero decir con toda esta introducción? Que nosotros tenemos un montón de estímulos, por ende, periféricos. Nuestro organismo debe tener un montón de receptores. Entonces, el primer paso para la formación, interacción del proceso del sistema nervioso central es que yo debo tener receptores que capten los estímulos. ¿Sí está claro? Estos receptores se transmitirán. Los estímulos, recuerden, pueden ser de cualquier entonces, porque recuerden que los estímulos son físicos, son mecánicos. Un puñetazo es un estímulo mecánico. Una puteada, una gritada es un estímulo sonoro. Una mucha es un estímulo mixto. Claro, es sensitivo y es baboso también. Depende. Es decir, hay un montón de estímulos. Esos son estímulos físicos. Los receptores tienen que hacer que el estímulo físico
el estímulo físico se debe transformar en un estímulo químico. Repito, un estímulo físico debe transformarse en un estímulo químico, porque las neuronas transmiten los estímulos a través de potenciales de acción o neurotransmisores. Los neurotransmisores son químicos, son compuestos, son proteínas, y los potenciales de acción son cambios del potencial de membrana, donde forman y se producen potenciales eléctricos. Ustedes ya vieron el potencial de acción del nervio. ¿Sí está claro? Estos potenciales hacen que si yo quiero que se estimule un grupo de neuronas en X lugar de mi cerebro, la célula que primero recibe el estímulo tiene que transmitir los estímulos a través de sinapsis, y habrán estímulos a través de sinapsis directas y neuronas que no se comunican con esta neurona inicial, pero que también va a ser estimulada igual que el estímulo 1 va a llegar acá, porque la neurotransmisión o la sinapsis eléctrica transmite de la misma característica el impulso. ¿Sí está claro? Entonces, el cerebro, que es una masa de neuronas, no se da el lujo de meter toda la información y todas las neuronas saber todo. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Fracciona su cerebro en áreas cerebrales, les parte el cerebro en partes. Y le dice, ustedes 20 neuronas van a encargarse del movimiento de la oreja y de los estímulos que les lleguen a la oreja. Y por eso es que cada parte que vamos a ver termina en un área somática. Las sensaciones ¿de dónde? De las sensaciones superficiales de la piel. Perfecto, y vamos a ver que en la corteza cerebral somática lo que está arriba es mano y cara y lo que está abajo es pierna y cadera. El área receptora visual 1, la que me dice qué veo. El área receptora visual 2, que me dice qué es lo que veo. ¿Sí? Porque hay un grupo de neuronas que dice, esto es plomo y parece un saco. Pero el área sensorial 2 me dice, no, es el doctor Favara. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a ver en resumen, y esa es la parte introductoria que el libro se da un millón de vueltas. Les dice que la interacción del proceso de la función cerebral se da por un proceso estímulo, transmisión, neurona. Y la neurona los lleva hacia un área cortical, hacia un área cerebral. ¿Ya? Y estas neuronas que se adaptan a hacer lo mismo siempre y todo el tiempo hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es decir, mis neuronas que han leído fisiología intensamente 5 meses haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, lee fisiología, esas neuronas les generan un recuerdo, almacenan neurotransmisores que cuando les viene una elevación en el ST, ustedes dicen, hijo de puta, es infarto. ¿Por qué han adquirido esa capacidad de que cuando recuerdan una elevación del ST, eso les hace recordar un infarto? Porque ustedes leyeron, almacenaron la información en esas neuronas, en neurotransmisores. Y para almacenar esa información, ustedes tuvieron que ver, palpar o hacer la elevación del ST. Por eso el aprendizaje no se da de un día para otro, sino frescazo, me leo los 20 libros de medicina y ya soy médico. ¿Sí me entienden? Y por eso es que el aprendizaje es un proceso de estimulación continua. Los médicos no dejamos de ser médicos a graduarnos, ni ustedes dejan de ser médicos porque se acaba el semestre. Si no se siguen estimulando, la capacidad de almacenar neurotransmisores será menor y sus recuerdos serán cada vez menores. Y eso pasa mientras avanzamos en la carrera.
Típico, puta, dicen, puta, huesos de la mano. Puta, ¿cómo eran los 5 huesos de la mano? No se acuerdan, ni en el por eso la típica pregunta que les hago a los pacientes, díganme en el plano profundo del perineo. Los pacientes con grandes furnidos y el interno así, chilipiorca. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque no se generaron recuerdos adecuados. ¿Me entienden? Porque para poder generar un recuerdo, la base sólida es generar estímulos. La forma de estimular en medicina es 2: lectura, visión y aprendizaje manual, siendo un electro, viendo. Por eso nuestra carrera es teórico-práctica. No es matemática pura, no es teórica. Entonces ustedes no pueden sacar un apéndice si no hacen una apendicectomía, o al menos ven una apendicectomía. ¿Sí me entienden? Pero si ya operan 2 veces, 3 veces, tal vez en su cuarta ya puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque las neuronas, tanto motoras, sensitivas, visuales, auditivas, generaron neurotransmisores que les dicen cómo ir a sacar un apéndice. Lo mismo que les ocurre a ustedes en su aprendizaje diario. Ese man es tóxico, no le van a ir a ver al man tóxico. O si tuvieran un mal recuerdo con X enamorado, no van a volver pues con el mismo. Obvio. Ya si regresan, son chunches, sus neuronas no valen. Ya, puta, ya no sé qué hacer, ¿qué culpa tienen las neuronas? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, todo lo que hagamos, oirán, todo lo que hagamos, todo lo que es fisiología nerviosa es receptor, transmisión, neurona, corteza, todito, visión, haz luminoso, conos y bastones, célula ganglionar, nervio óptico, corteza visual, audición, órgano de Corti, nervio auditivo, corteza auditiva. Sensibilidad, receptores, mecanorreceptores, termorreceptores, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meyers, haz sensitivo, haz espinotalámico superficial, haz espinotalámico profundo, haz córtico espinal, haz, etcétera, etcétera. Corteza sensitiva 1, corteza sensitiva 2, corteza sensitiva profunda. Y así. ¿Sí está claro? Entonces, como pueden ver, este es un mecanismo algorítmico, es decir, el sistema nervioso central trabaja como una computadora. Le meto datos, son unos estímulos, los estímulos son procesados, los datos que le meto en el teclado se transforman en estímulos químicos que en el Word se hacen letras en las neuronas y se almacenan y se guardan en el disco duro, corteza cerebral. O sea, es un computadorazo del sistema nervioso central. Solo que es un computadorazo con 2000 billones de bytes. O sea, infinito. Por eso no hay nadie tonto. No hay alguien que no sea o que vaya a ser buen médico. Aquí no hay nadie tonto, chicos. Aquí todos somos súper a lo bestia. Aquí deberíamos haber 60 Nobeles. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Meter estímulos. Estudiar con las nuevas. Dedicarnos a investigar, y etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Porque todas nuestras neuronas se acoplan. Si yo quiero ser el mejor dermatopatólogo, pues tendría que ver 2000 millones de pieles y seré el mejor dermatopatólogo del mundo. ¿Sí me entienden, verdad? Es decir, esto es un fenómeno de captar estímulos, igual en el área motora. Y para finalizar la parte introductoria del sistema nervioso central, los estímulos que van de venida, o que vienen de afuera, también pueden salir, también pueden regresar por la misma vía. Es decir, yo puedo generar un proceso de salida del estímulo, devolver los estímulos. Por ejemplo, si yo les pongo esto, ustedes me pueden decir la respuesta. Algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, si yo les pongo 10 menos 3 y alguien me dice 7, en ese momento están haciendo más de 100 procesos cerebrales. ¿Por qué? Tienen que captar visualmente esto.
Segundo, tienen que saber qué es esto. O sea, si no aprendieron que este palo es del 1, están cagados. Si no saben que la línea o el guión medio es resta cuando hay entre dos números, están cagados. ¿Quién les enseñó eso? Su profesor de segundo de básica. ¿Cómo les enseñó? Les traía ¿se acuerdan? Unos cartulinitas con el menos y el más. Y traía dos bolitas y les ponía una bolita, el más y otra bolita y al lado dos bolitas. ¿Se acuerdan? Y eso durante un año, y ahí el Juan Brashuncho recién sabe que 1 más 1 es 2. Todos pasamos por eso. Porque nuestras neuronas a los 6 años son chusitas y no tienen todavía almacenada información. Pero un hongo viejo universitario de la UDLA que no sepa esto, le regreso a segundo de básica. Porque no sepa la regla de 3 para calcular la presión atmosférica, igual le regreso a segundo de básica. No, muy bien. Sí está claro, chicos. Sí está claro. O sea, todo es un proceso de almacenamiento que también puede ser de regreso. Es decir, un estímulo puede generarme un estímulo de regreso. Por eso, en neurología, vamos a hablar de vías aferentes y vías deferentes. Las que van a la neurona y las que salen de la neurona. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y desde los receptores periféricos, las vías que ascienden y las vías que descienden desde el cerebro hacia los receptores periféricos. Por ejemplo, la visión, ¿qué tipo de vía tiene? ¿Aferente o eferente? ¿O las dos? ¿Qué creen ustedes? Eso no es aferente. ¿Solo aferente? ¿O acaso somos Superman y sacamos rayos láser? O Mazinger Z y sacamos visión. No, pues. La visión es una vía aferente, es estricta. Solo veo estímulos y los capto. ¿Cómo respondemos, digamos, al sol, que es vidata y Y ahora sí, para que la vía visual se haga eferente, ¿qué debe ocurrir? Que la corteza debe comunicarse con ¿qué corteza? Motora. Es decir, ven en el Argati con el cuchillo así. ¿Qué deben hacer ustedes mínimo? O me dan un puñetazo o se hacen el quite. ¿Sí o no? O la típica en el colegio, balonazo y ustedes de espaldas. ¿Cuál es el reflejo clásico? Y la bola cae a 2 kilómetros de donde están ustedes. ¿Sí o no? Pero ¿por qué aprendieron eso? Porque alguna vez les cayó el balón en la cabeza. ¿Sí o no? O vieron que a alguien le cayó el balón en la cabeza. Clásico del colegio. ¿Sí o no? Entonces, pero para haber generado eso ustedes tuvieron que hacer un proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy y mañana? Receptores los vamos a dejar para mañana. Transmisión axonal vamos a ver ahora, cómo se transmiten los axones. Y qué tipos de neurotransmisores hay, qué tipos de comunicaciones hay entre las neuronas. Quiero decir que hay transmisión 1 versus 1, 1 versus 2, 1 versus 3 y 1 versus millón. ¿Sí? Como estos grupos de neuronas están en áreas localizadas del cerebro, se llaman piscinas neuronales. ¿Sí está claro? Son neuronas especializadas para una cosa. Las neuronas del ánimo, las neuronas de los sentimientos, las neuronas de la tristeza, de la alegría, de todo, de cómo somos. ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. Por eso no, por ejemplo, no hay los estudios psicológicos y psicométricos de la neurotransmisión, neuroquímicos. Todos estos estímulos han demostrado que no hay niño malo. Pues yo al niño le enseño que siendo musulmán y va a matar a 10.000 gringos en el Empire State, puta, es perfecto, y él aprende eso, pues para él está bien. ¿Sí me entienden? Porque todo es un fenómeno de enseñanza y de aprendizaje. Es
¿Ustedes creen que está bien abortar a 10.000 mujeres como médicos? Pues para ustedes está bien, está bien. Sí, en fin, es decir, todo es un fenómeno de un proceso de aprendizaje. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? Preguntas para avanzar a la parte ya fisiológica, esta es la introducción. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas. Preguntas. A ver, creo que Tiene la pregunta. Entonces vamos a la parte jodida. ¿Cómo es el potencial de acción del nervio? ¿Quién quiere explicar? ¿Quién se acuerda? acá tiene calcio, potasio, de men. Primero es potencial en Sí. y paso desde menos 91 a más 0,5. Depende del estímulo. El interior del axón y de la neurona es negativo y afuera es positivo. El potencial de reposo, poniéndole como promedio menos 70, menos 60. Aquí entra el sodio y sale el potasio y se genera un potencial de acción. ¿Se está acá? Dependiendo del tipo de fibra, porque ustedes vieron que hay varias fibras. Fibras rápidas, fibras lentas y fibras ultralentas. ¿Cuál es la diferencia entre una fibra rápida y una fibra lenta? Es que la fibra rápida tiene mielina, que es producido por un grupo de células que se llaman células de Schwann, y que del intercambio sodio-potasio se da entre los espacios celulares de la célula de Schwann, que se llama nódulo de Ranvier, en donde aquí se fuga gran cantidad de sodio hacia el interior y sale gran cantidad de potasio. Y el otro lugar en donde se fuga es en el otro nódulo, lo que hace que el estímulo salte de manera fugaz y se haga más rápido. A diferencia de las células lentas, dos fracciones lentos y ultralentos, que no tienen, y que algunos tienen el diámetro más grande y el otro tiene el diámetro más chiquito. Pregunta: ¿quién transmite más rápido entre un axón de mayor diámetro o de menor diámetro? ¿Cuál es directamente proporcional? La transmisión es, ¿qué dirían ustedes? Directamente proporcional. O sea, dices, este transmite más o este transmite más. O sea, ¿cuánta velocidad? Yo hablo de un estímulo en general. Vamos a suponer que los dos son de estímulos dolorosos. Le doy un martillazo a este y le doy un martillazo a este. ¿Cuál de los dos tiene más potencial de acción? El de mayor El diámetro. más grande. ¿Por qué? Porque capta más. Ajá, capta más. Porque al haber más superficie, Capta más. la cantidad de iones es Mayor. mayor. Por ende, en transmisión eléctrica axonal, entre más grande es el nervio, más grande es el dolor. No es lo mismo una lumbociatalgia que una coxalgia. No puede ser jamás el dolor del nervio ciático comparado con un dolor del abdomen genital. Sí está claro. Si no puede ser. No es lo mismo un dolor en un nervio más grande que en un nervio mucho más pequeño. Sí está claro, chicos.
Entonces, desde esa perspectiva, el potencial de acción primero depende del tipo de fibra, el cual es un súper rápido en esta, lentísimo en esta. Pregunta, ¿las vísceras qué tendrán entonces? De los tres tipos de acciones, ¿qué tendrán más? ¿Qué creen que tendrán más? ¿Las vísceras duelen? No. ¿Cuál tendrán? Ultralentas. Sí, está claro. Los órganos sólidos tendrán ultralentas. ¿La piel qué será? Los labios. El cuello. Más abajo. Ultra rápidos. Mucho ruido hace. Ya, sí está claro, chicos. Muy bien. Entonces, primer concepto. Es un potencial eléctrico en espiga, depende del tamaño del axón y depende de la presencia de células de Schwann. Para la reposición de los iones dependo de la bomba sodio y potasio. Estos estímulos, ¿a dónde llegan? A la neurona. Llegan por este axón. ¿Sí está claro? Por ende, esta es una zona de sensibilidad rápida, por ejemplo, dolor, temperatura, motricidad. ¿Está claro? Le llega el estímulo, ¿y qué pasará con la pared o el citoplasma de la neurona? Con el neurolema. Las neuronas también tienen potencial de acción en espiga. Es decir, captan el potencial de acción y las neuronas también se despolarizan, chicos. Y las neuronas transmiten los impulsos hacia las dendritas para comunicarse con sus otras compañeras. En el caso de que lleguen a la corteza. Si es, por ejemplo, una neurona de paso, por ejemplo, las neuronas de la médula espinal que captan el dolor, que son solo médulas de paso, mejoran o amplifican el dolor o lo dirigen hacia un lugar específico. Me voy a tratar de explicar, porque esto es complejo. Les estoy dando un poco saltado del libro para que me puedan entender cuando lo lean. ¿Sí? Para que más o menos... Nunca les doy así teórico, aunque sé que los profesores les toman teórico, pero en cambio si les doy tal cual y les dicto el libro. Estoy formando médicos teóricos y en la medicina más bien no hay médicos. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Está un clavo aquí y el man pone el pie. ¿Sí está claro? Cuando me pincho, hay un área en donde va a caer el clavo. En donde pase el clavo y como a Cristo le cruza. Ya. ¿Sí está claro? Pero también va a haber un área periférica que se estimula. ¿Sí me entienden? Porque no es solo en donde está el clavo, sino duele todo el pie, de hecho. ¿Sí me entienden? ¿Por qué se estimula? Porque alrededor de esta área hay otros axones que llegan a captar esa hiperestimulación del axón sensitivo. ¿Sí está claro? Esta estimulación de esta área específica, esta hiperestimulación generó un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar por un axón. Será el nervio pedio que se transforma en un nervio ciático inferior, ciático superior y llega al plexo sacro y en el plexo sacro llega a la médula. ¿Y qué parte de la médula es sensitiva? ¿La anterior o la posterior? La posterior. Y la mayoría de estos estímulos, ¿a dónde deben llegar? Hacia atrás, ¿sí o no? Y aquí se encuentra con neuronas. ¿Qué tienen que hacer estas neuronas? Tienen que decir, pana, se pinchó el pie. Entonces, para que el man quite el pie del clavo, las neuronas de aquí de la médula tienen que enviar el informe a la corteza cerebral. Específica, pues, porque si le mandan al brazo no va a mover el brazo. ¿Sí me entienden? Tienen que estas manes enviar el impulso hacia
la corteza sensitiva profunda del pie, y si es posible del área que sea talón o tu dedo, lo que sea, para que estas manes hagan un estímulo diferente motor y llegue a la misma área ahí, del pie, en cuestión de milisegundos. ¿Sí está claro? Entonces, frente a un estímulo, yo he generado un estímulo que genera un potencial de acción local que se amplifica y se diverge. ¿Sí está claro? O puede disminuirse y convergerse, o puede amplificarse y convergerse, es decir, localizarse. ¿Sí me pasa lo que estoy diciendo? Si puedo hacer, el cerebro puede hacer lo que le da la puta gana. ¿Sí está claro, chicos? Por eso existen los correístas, porque hay gente que piensa como la puta gana. ¿Sí está claro? Sería alguien correísta, disculparán. Ya. ¿Sí está claro? No, quiero que lo que van a hacer correístas. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, antes de pasar, yo puedo tener transmisión eléctrica o neurotransmisión distante, o puedo tener transmisión cercana. Primera cosa. Segunda cosa, las neuronas son también autoexcitables o excitables. ¿Sí? Pueden ser autoexcitables, porque un paciente esquizofrénico puede ver alucinaciones, porque la corteza visual se autoexcita y le genera ver a la llorona que le vine a violar. ¿Sí me entienden? ¿Pero por qué genera? Porque sus neuronas se están autoexcitando y secretando neurotransmisores que le hacen ver una imagen que se le acerca. ¿Sí está claro? Es decir, por eso es que en la parte neurológica el proceso es súper variado. Entonces, este es todo lo que acabamos de ver se conoce como sinapsis eléctrica. ¿Sí está claro? Voy a volver al ejemplo del pie. Si toda esta área fue la estimulada, hay un área superestimulada, hay un área parcialmente estimulada y un área que no está estimulada. ¿Sí está claro? ¿Cómo hace el cuerpo para evitar que el estímulo siga avanzando y generando dolor, en este caso, porque el estímulo doloroso? ¿Cómo hace el cuerpo para evitar que se siga estimulando? Los axones de aquí han generado potenciales de acción positivos. ¿Sí o no? Los axones periféricos de esta área estimulada lo que hacen es hiperpolarizarse. Y al hiperpolarizarse generan potenciales negativos. ¿Sí está claro? ¿Por qué cuando me golpeo con algo, retiro y le freno, no muevo todo el brazo del exceso? Porque llega un momento en que ya se generan potenciales hiperpolarizantes negativos, se corta la transmisión. ¿Sí está claro? ¿Por qué no puedo leer más de 2 o 3 horas un libro? Porque empiezo a generar potenciales hiperpolarizantes. ¿Por qué deben descansar bien antes de un examen? Porque si fatigan a sus neuronas, la respuesta en el examen probablemente va a ser mala, porque no se almacenan neurotransmisores. Porque los neurotransmisores, aunque lo vamos a ver, se almacenan en el sueño. Dormirán bien antes del examen. Y ellos están en el celular y les veo 3 de la mañana conectados. Mis respetos, yo como estoy en oficio. Sí está claro. Por eso la técnica de leer 24 horas al examen puede ayudarles para sobrevivir, pero no van a generar recuerdos. Es decir, generar un recuerdo que le sustente un tratamiento con un paciente a largo plazo, no, chicos. Pero sí pueden pasar el semestre. Eso sí, no lo duden. Sí está claro, chicos, lo que les estoy explicando. Porque verán, lo que les acabo de explicar se llama sinapsis eléctrica, sinapsis potenciada, sinapsis restada, sinapsis sumativa, sinapsis inhibida.
¿Sí está claro? Si los potenciales de acción se unen con otras neuronas, eso se llaman potenciales de acción de sumación. Quiere decir que el estímulo se amplifica. Y al amplificar un estímulo, la percepción, la sensación o el estímulo que sea aumenta. Por eso, si soy un niño y como mucha zanahoria que genera mucho neurotransmisor para captar los haces luminosos, pues mi visión será mejor. Ya veremos por qué. Tiene razón, la abuela tenía razón, aunque no lo crean. Coman zanahorias. Pierden la sensibilidad. La típica aquí de los que son operados tienen alguna cicatriz o un queloide. ¿Qué pasa en el área quirúrgica? La sensibilidad se pierde. O sea, no, porque supuestamente son como que quemadura de tercer grado y todo. Peor Hasta todavía. que se curen. No quedan como que las. Ya, claro. Si es que un axón queda libre, dices, por ejemplo, y queda O sea, libre. no pasaría esto de hiperpolarización porque todo así les duele bastante. No, está hiperestimulado hasta que el axón se cierre, se cicatriza. Les duele full al inicio y después ya no les duele. Verán, ahorita les acabo de dar un cuarto de libro, un cuarto de capítulo. No les he dicho. Sinapsis eléctrica es la sinapsis que transmite un impulso eléctrico, tratada eléctricamente positiva con el sodio, y el potencial de acción baja de más 60 a más o menos 45, puede bajar a más o menos 35, y a más o menos 35, generar un impulso que puede generar otro estímulo a otra neurona. ¡Huevadas! Tienen que saber, doctores, que si yo genero un estímulo, este se puede amplificar o disminuir, puede aumentar el área o converger hacia un área específica. ¿Por qué el fakir se acuesta en los clavos y en un frescazo y ustedes medio ponen la nalga y ya salen chillando? Porque él adaptó a través de un entrenamiento prolongado de media vida a que sus receptores generen un estímulo, generó convergencia de una señal. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No se olviden que todos estos cambios eléctricos y todos estos potenciales tienen que ver con características genéticas y todo. Por ejemplo, la raza negra. La raza negra tiene un potencial de acción más negativo. La raza blanca, los arios, los alemanes y los suecos tienen un potencial de acción más positivo. ¿Quién tolera mejor el dolor? Los blancos. Los mestizos más o menos y los negros nada, hermano. Ya les va a tocar un parto de una paciente de raza negra, una paciente de raza blanca y una paciente de raza mestiza. Son súper diferentes. Porque el estímulo doloroso es diferente. Y no solo de la raza. Hay familias que dicen, pues nosotros somos sin dolor, anestesiados. Hay familias, o la típica de la familia, una dice, a mí nunca me duele nada, le patean a las manos, no me duele, no le toca. Sí o no, la típica dice, soy súper buena para controlar el dolor. No es que es súper buena, es que a través de algún fenómeno de estímulo ha logrado adaptar su potencial de acción en los receptores periféricos. ¿Se han visto los maestros los que hacen metalurgia? Cogen las sueldas en calientito y medio les soplan las manos y ya le hacen el corte. Y uno medio le topa quemado el dedo. ¿Por qué? Ellos adaptaron sus receptores, generaron una callosidad que les permite adaptar el receptor. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Por qué a los costeños les cuesta venir a la sierra y por qué a los serranos nos cuesta ir a la costa? Porque nuestros receptores están adaptados. Nuestras glándulas sonoríferas que tienen receptores sensitivos están adaptados a una temperatura específica. ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. Hemos visto sinapsis eléctricas, mañana sinapsis químicas y lo de convergencia y divergencia de señales y memoria. Preguntas. Sean felices. Mañana hay prueba del capítulo.